Ya, correcto. Bien, me indican de que sí. Bien, bueno, darle la bienvenida. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la segunda sesión de la herramienta de Canvas. En este caso, vamos a hacer un review primero de lo que vimos la clase anterior. Para las personas que no pudieron estar, les recuerdo que hay un link con un video que dirige a YouTube con la grabación más o menos de la primera clase. He reducido algunas partes para que no sea tan tedioso, pero yendo más o menos al grano, al punto. La semana anterior nosotros hemos desarrollado una pequeña plantilla, hemos comenzado a editar una pequeña plantilla y observamos que dentro de esa plantilla vimos algunos elementos básicos del diseño, ¿no? En este caso vimos cuatro en específico. El primero que en este caso vendría a ser las formas. El segundo que en este caso vendría a ser los objetos, en este caso representado por los vasos de jugo que vimos en ese momento. También vimos las tipografías, que en este caso hace referencia a lo que vendría a ser las letras, los tipos de letra que existían en Canva. Y por último también vimos aspectos del color, ¿no? Recordar de que van a ser elementos que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando a medida que avancemos. La clase anterior fue más que nada un tema demostrativo, así que hay que tener eso presente, ¿no? Bien, entonces, habiendo hecho un repaso más o menos de lo que vimos la semana anterior, ¿no? Vamos a hablar esta semana o vamos a profundizar un poquito más en lo que vendrían a ser los formatos de imagen. No sé si recuerdan de repente que la semana pasada se planteó como pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de formato de imagen existían o habían en este caso o eran los más utilizados de repente para temas de diseño? Entonces, uno de ellos, bueno, uno de los más importantes que me mencionó, si no me equivoco, fue Kelly, fue respecto al PNG, ¿no? Y justo de ahí comenzamos a partir, ¿no? En el tema de cómo son las imágenes PNG, ¿no? Y qué diferencia de repente tienen con los otros tipos de imagen. Pero para Canva o para el diseño en sí, hay cuatro formatos específicos o hay cuatro formatos que son los más usados por lo general cuando se desarrolla algún proyecto de diseño, ¿no? Ya sea en Canva o ya sea fuera de Canva, porque esto no solo aplica para Canva. Los cuatro que suelen ser más usados, el primero vendría a ser el JPG o en algunos casos también es el JPG, ¿no? En este caso, este tipo de formato es ideal de repente para las fotografías que se aplican, para las ilustraciones de diseño, ¿no? Por lo general, de repente, en este caso, algunas o muchas de las imágenes que ustedes van a ver de repente en Facebook, en Instagram, podrían estar dentro de este formato, ¿no? Un formato cuadrado, rectangular, ¿no? En este caso que nos representa este tipo que nos ayuda a distinguir este tipo de Pensé imagen. que Lo segundo vendría a ser el tema del PNG. En el caso del PNG, como se habló la semana anterior, es un formato que nos va a permitir admitir transparencias. Entonces, ¿a qué hablamos o qué queremos decir de repente con transparencias? Son imágenes de repente que pueden ser totalmente transparentes o pueden tener una tonalidad media transparente, es decir, una tonalidad translúcida, que nos va a permitir ver de repente imágenes que están por detrás, una capa por detrás de la que nosotros tenemos visualizada, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen, pero estoy dando más o menos una idea de lo que podría ser. Entonces, útil para superposición en este caso de imágenes y por lo general también el PNG es uno de los formatos más usados, como se mencionó la semana pasada, de repente para el tema de logotipos. Pero acá quiero hacer un énfasis en logotipos con cierta resolución. Ahora, ¿por qué hablo de logotipos con cierta resolución? Porque inicialmente vamos a ver que hay un formato de imagen que es la más óptima para generar los logotipos y en este caso el PNG vendría a ser el formato de imagen para ya visualizar la parte final, por decirlo así, del logotipo. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. El SVG, en este caso, o en algunos casos, como lo conocen, imágenes gráficas, vectoriales, perdón. En este caso, son imágenes que son escalables. Ahora, ¿qué me refiero con eso?
Un ejemplo básico es que en algún momento de repente de nuestra vida nosotros hemos utilizado una imagen, perdón, de internet o que nosotros mismos tenemos de repente en la computadora una foto o lo que sea y nosotros solemos a veces quererla imprimir de repente o queremos enviarla y lo que nosotros a veces hacemos indirectamente es agarrar la imagen, copiarla, pegarla y luego comenzar a cambiar su dimensión, es decir, comenzar a cambiar el tamaño. Lo podemos hacer más grande o lo podemos hacer más pequeño. Bien, entonces, como les seguía diciendo, estábamos hablando del SVG. Entonces, en algunas situaciones nosotros hemos tenido eso, ¿no? Que de repente queremos agrandar o queremos achicar una imagen, por decirlo así, y vemos que se comienza a pixelear. Es decir, dar la sensación de que pierde cierta resolución. Entonces, en algunas situaciones eso nos puede traer problemas. ¿Qué sucede con los SVG? ¿Qué sucede con los vectores? Los vectores en sí vendrían a ser líneas, por decirlo así, vendrían a ser líneas, bueno, no quisiera utilizar esta expresión como tal, pero son líneas matemáticas, tal cual, que al agrandar o al achicar, por decirlo así, el tamaño de este vector, no va a cambiar su resolución, no va a afectar en nada en la forma en la que se ve la resolución de este gráfico, tal cual hecho, ¿no? Ahora, obviamente eso solo es para trabajarlo en el vector. Una vez que nosotros de repente queremos exportarlo como una imagen para un diseño específico, sí tenemos que indicar en qué tamaño lo deseamos, ¿no? Bueno, eso ya es una segunda parte, por decirlo así. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito, por si acaso, o me la comentan por el chat. Bien, entonces para eso en este caso se utilizan los formatos SVG. Y por último, que también lo vamos a ir viendo, en este caso el dinamismo de las presentaciones a veces se ven con los GIF, es decir, imágenes que se suelen mover por cierto momento con un patrón por lo menos definido y que muchas veces se utilizan a veces en presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación, no sé si se percatan, pero como les mencionaba, acá hay un pequeño gráfico que está cambiando, ¿no? De forma, poco a poco. Entonces, eso vendría a ser un GIF. Un GIF también, en algunos casos lo han visto, debe ser un sticker que tiene cierta movilidad, ¿no? A veces por WhatsApp también lo utilizamos, ¿no? Entonces, tiene cierta gama de colores, ojo, no tiene todos los colores visibles, pero tiene cierta gama de colores que nos permite en este caso verlo. Bien, entonces, antes de continuar con el tema de los formatos de Canva, justamente lo que les acabo de mencionar lo podemos ver acá. He descargado cuatro tipos de imágenes para que más o menos se hagan una idea, ¿no? El primer formato de imagen que, bueno, que les mencioné, a ver, vamos a hacer un review. El primer formato era el JPG. JPG lo podemos denotar acá, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta de repente que este es un tipo de formato? ¿Cómo cuando vemos una imagen lo vemos de esa manera? Hay varias formas. Va a depender mucho de cómo vean bueno, cuál sea la configuración de su equipo. Si lo tienen en su computadora en alguna carpeta y ustedes posan solo el mouse sobre ella, se van a dar cuenta que nos va a arrojar ciertos datos, ¿no? Ciertos metadatos. En este caso, por ejemplo, nos dice tipo de elemento archivo PNG. O sea, ya nos está indicando qué tipo de archivo es. Las dimensiones, es decir, cuál es el tamaño que en este caso tiene, nos dicen que es de 700 por 1247. Aquí no denota nada más, pero nosotros debemos entender que cuando hablamos de imágenes, lo más relativo es que se refiere a píxeles. En este caso se refiere de que tiene 700 por 1247. Ahora algunos dirán, profesor, pero de repente, ¿cómo identifico si me está hablando de ancho o de altura? Y aquí quiero que recuerden un poco lecciones de primaria, ya de tiempo cuando nos hablaban del plano cartesiano y nos hablaban de que existían dos ejes, ¿no? El eje horizontal, que en este caso es el X, y el eje vertical, que en este caso es el Y, por decirlo así. Cuando hablan del primer valor de X, porque siempre las coordenadas empezaban por X, X hacía referencia en este caso, al eje vertical, ¿no? Es decir, cuál es el tamaño que dimensiona de repente. Y el otro, Y, es hacia arriba, ¿no? Uno es horizontal, el otro es vertical. Y vendría a ser el vertical, es decir, es el segundo número que nos indica. Perdón, voy a volverlo a colocar para que se... A ver, denme un momento. Ya, ahí sí se ve. 700 por
1247. Eso es más o menos lo que denota el tema de identificar cómo está compuesto, en este caso, una imagen, ¿no? Entonces ya hablamos del PNG. Si yo le doy doble clic y lo abro, lo voy a poner acá, me doy cuenta, bueno, tal y como está colocado ahorita la configuración de mi máquina, se ve oscuro en la parte de acá, pero si ustedes lo vieran de repente, esto sería una transparencia. Es decir, si yo esta imagen la coloco de repente lo vamos a colocar después para que ustedes lo puedan observar. Si esto yo lo coloco de repente en un lienzo de Canva, se van a dar cuenta que solo me va a salir el contorno de la imagen. No me va a salir un fondo o algo por el estilo, que fue lo que se habló la semana pasada. Por otro lado, tenemos otro formato, que en este caso es el JPG o JPGE en algunos casos. ¿Cómo lo denotan? Igual nos dan las dimensiones, nos dan el tamaño, bueno, nos dan parte del título, etcétera. Si yo en este caso lo abro, igual denota una imagen, en este caso puede ser cuadrado, rectangular por lo general, pero tiene este acabado, ¿no? Tiene este acabado. Es decir, no se ve solo el contorno, sino literalmente se ve como una imagen o como una foto. Bien, por otro lado tenemos el GIF, que también hablamos hace un momento, ¿no? Si yo abro esta imagen, va a parecer de repente que yo estuviera reproduciendo un video, pero en realidad es un GIF. Si ustedes se percatan, después de un rato, la imagen vuelve a hacer el mismo movimiento consecutivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que denota un GIF, ¿no? Una pequeña animación, por decirlo así, ¿no? De unos cuantos segundos. Y por último tengo el vector. El vector en este caso, por lo general, lo van a desarrollar, o si en algún momento lo desarrollan, lo van a poder hacer de repente en un programa como CorelDRAW. Pero, en este caso, obviamente yo ahorita no tengo instalado el CorelDRAW acá tal cual, pero este vector en sí ha sido hecho en Adobe Illustrator, ¿no? Aunque no es un programa ideal para hacer vectores, pero existe la posibilidad de hacerlo hasta con cierta dimensión, ¿no? En este caso, un logo sencillo, entre comillas, sería esto, ¿no? Es un logo, puede ser en color negro, pueden ser en otros colores, ¿no? Pero si esto lo trabajan en un programa de vectorización y lo agrandan o lo achican, esto no se va a pixelear, se va a mantener tal cual, ¿sí? Y quiero que tengan muy presente eso. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a empezar ya con lo que habíamos hecho la última clase. En un momento. Vamos a entrar a Canva igual, como hicimos la semana pasada. Ah, perdón, creo que lo hice con otra cuenta. Denme un momento, voy a entrar con la cuenta que la semana pasada hicimos. Creo que fue esta, si no me equivoco. Ah, bueno, acá ya está bien. Bien, la semana pasada nos quedamos haciendo este pequeño gráfico de acá. Esta pequeña plantilla en realidad. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta referente solo a los tipos de formato de imagen de repente que acabamos de ver hace un momento? Si tienen alguna duda, antes de pasar a lo siguiente, me avisan, ya, para que de repente no haya una idea en el aire por ahí. Si no, continuamos, no hay ningún problema. Voy a plantear de acá un ratito una pequeña encuesta en WhatsApp para que puedan participar referente a lo que estamos desarrollando, para ver qué tan atentos están. Así que si no tienen alguna duda por ahí, me avisan. Bien, entonces, la última clase hablamos acerca de, en este caso, de las tipografías que vimos acá. Hablamos de las imágenes PNG, en este caso, que tienen transparencia, por decirlo así. Hablamos de las formas también, ¿no? Tanto la forma que está acá, con la forma que le pusimos acá, ¿no? A estos costados, que no eran lo ideal, pero en ese momento lo hicimos a son de práctica, ¿no? Entonces, ¿qué otro elemento le podríamos agregar acá? Dentro de los elementos que vimos, ¿qué otros elementos podríamos utilizar? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Qué elementos sugieren? A ver, una sugerencia de elementos para ver qué tan atentos están. Bien, ¿qué elementos vimos? A ver, vimos estos elementos de acá. Vimos líneas, vimos formas, objetos, texturas, espacios, tipografía y color. Bueno, espacios también en sí hemos aplicado. Precio. El precio no vendría a ser un elemento, o sea, de repente lo podríamos ver como un elemento de la publicidad,
pero no lo podríamos ver como un elemento del diseño como tal. Sin embargo, lo que mencionas podría tener algo de lógica, ¿no? Podríamos agregarle de repente un precio. Y en este caso, textura también podríamos agregarle. En este caso, de repente, agregar stickers, agregar una persona, ya. Vamos a ir paso a paso. A ver, primero, vamos a ir poco a poco. Nos dicen precio. Es correcto. Si bien es cierto, acá nos menciona de repente que tiene un 50% de descuento y obviamente hace referencia al precio, nosotros podríamos editar esto. Y entonces, de repente, recuerden que para editar un objeto, recuerden que cada vez que ustedes pasan por las diferentes partes del lienzo, se va a marcar en este caso el objeto que están remarcando. Recuerden eso. Cuando yo le doy doble clic, voy a poder editar en sí, en este caso el texto, ¿no? Si estamos hablando de otros elementos, de repente la forma de acá atrás, solo basta con que le dé un clic. Pero si estamos hablando de textos, para que lo editen rápidamente, doble clic y ya van a poder hacer la modificación correspondiente. En este caso, de repente nosotros podríamos poner, de repente, que tiene un precio ya definido. Definamos, no sé, un jugo más o menos cuánto está, unos 10 soles por ahí, unos 10 soles precio regular, 15 soles por ahí, ¿no? Entre 10 y 15. Vamos a ponerle 15 ya. Ni tan caro ni tan barato. 15 soles, ¿no? En este caso, vamos a de repente a hacer más pequeño esto. Tenemos dos opciones. O hacemos más grande el texto y lo tiramos un poquito más así. Y luego tenemos que agrandar, obviamente, la imagen para que se pueda ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no agrando la imagen y lo dejo así? Se ve feo, ¿no? En primera instancia, porque de repente no se están apreciando estos dos ceros que continúan por la textura de color, obviamente. Y lo segundo es que no va. Si yo comienzo a agrandar de repente y esto lo pongo un poco más acá, podría ser. Como que ya se aprecia un poco más. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta siempre eso también. El tema de los colores, es decir, cómo los colores van a ir combinando uno con otro, va a depender mucho en este caso, las tonalidades que yo use, ¿no? Y esto es algo que de repente nosotros lo hemos visto mucho en diseños, bueno, en Facebook o en WhatsApp o en Instagram de repente. Si nosotros vemos un fondo o muchos colores oscuros, utilizamos letras de color claro, ¿no? Y viceversa. Si nosotros vemos textos de colores oscuros, utilizamos un fondo claro. Entonces, si es claro, el otro debe ser oscuro. Si es oscuro, el otro debe ser claro, ¿no? Debemos rotar, debemos cambiar en este caso. Si en este caso está utilizando un color como el amarillo, en este caso, el fondo obviamente tiene que ser claro. ¿Qué pasa si yo quito esto? Obviamente no se va a apreciar nada. Mi precio va a quedar ahí. Va a depender de la clase de elementos que se use. Profe, va a depender de la clase de elementos que se use. Más que los elementos pueden ayudar, pero recuerden que el color también, que dice para los que recién iniciamos hoy, eh, tienen que ver, en este caso el video, dejé un link ahí con el video de la sesión 1, los recomendaría verlo para que más o menos puedan entender. Esta sesión igual va a ser grabada para que lo puedan ver posteriormente, no se preocupen. Si tienen dudas específicas ahí me van avisando para ir explicando. Pero básicamente hacemos referencia a estos elementos, ¿no? En este caso, el número que yo estoy planteando acá, el precio, perdón, y el fondo, en este caso, que está acá en la forma, ¿no? Ahora, ¿yo podría cambiar esto? Sí, de repente, si es que yo, imaginemos, utilizo un color claro, un color como el amarillo, profe, ahí no se ve de repente el 15, correcto, pero lo podríamos cambiar por un color oscuro, de repente el marrón. Y entonces, cuando yo haga esto, de repente se puede apreciar. Ahora, claro. Si bien es cierto, se aprecia tal cual el precio, tenemos que tener en cuenta que el fondo que nosotros estamos utilizando ahorita, es un fondo claro. Entonces, fondo claro, forma clara, como que no cuadra, ¿no? No va. Parece que no se notara mucho ese color de ahí, a menos que sea un color totalmente diferente a la tonalidad de repente de este, a la tonalidad que estamos utilizando, ¿no? No ayuda, exacto. No ayuda. Entonces, se podría utilizar tal vez otra tonalidad, pero tenemos que tener cuidado también con los demás colores que estamos usando. Recordemos que de por sí Canva, cuando tú seleccionas un elemento, recordemos que lo primero que hace en este caso es mencionarte la paleta de colores de la foto.
En este caso, hace referencia a la imagen que está acá arriba, que está acá, perdón, a ver, para que se pueda apreciar, disculpen. A ver, vamos a ver los colores, disculpen. Ya, podemos apreciar que en la parte de acá, en esta sección de acá que habla referencia a los colores, cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos esta imagen que tiene la propiedad de color, vemos acá que te menciona una paleta de colores de la foto. Entonces, siempre te va a mostrar colores que estén relacionados con las imágenes que estás usando en ese momento. En ese momento, en este caso, ¿qué imágenes estamos utilizando? Estamos utilizando la imagen de acá, que es igual en PNG, y esta imagen de acá, que también está en formato PNG. Y aquí no las menciona, ¿no? Esta es la de arriba y esta de acá es la de abajo. Entonces, acá me menciona, en la parte de arriba estás utilizando estas tonalidades de colores. Y en la parte de acá abajo estás utilizando estas tonalidades de colores. Es decir, puedes utilizar colores que vayan más o menos de acuerdo a esas tonalidades, ¿no? Ya de por sí Canva ya te ayuda un poco con eso, para que ya no estés de repente googleando y viendo de repente qué colores van con el que estoy utilizando ahorita. Canva ya en eso te va ayudando un poco. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando vayan a hacer un diseño en Canva, siempre al margen de repente de la idea que puedan tener, porque pueden tener una idea muy original cada uno de ustedes, piensen en qué elementos gráficos van a utilizar, qué fotos en PNG van a utilizar, su logo, qué colores tiene su logo. De repente tienen un logo que, en este caso, que es de dos colores, o tienen una contraparte que es un logo de repente que solo está en blanco, porque se puede dar el caso cuando utilizas colores muy fuertes. Puedes utilizar también su propio logo en tonalidad blanca para que haga un contraste, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que pensar primero en qué imágenes tienen o qué imágenes van a usar para poder comenzar a colocar los elementos que van acompañando esta imagen, para que resalte. En este caso, como hablamos hace un momento, ¿no? La tonalidad que yo creo que sí va, en este caso es el marrón. Puede ser un marrón así o un marrón un poquito más claro, pero en este caso el color de la letra obviamente sí tenía que ser claro, ¿no? Podía ser un amarillo o de repente encuentran otra tonalidad que vaya con, de acuerdo a lo que están colocando. Sin embargo, acá también hay otra cosa que tienen que tener en cuenta y es la tipografía, ¿no? ¿Qué tipografía de repente debo utilizar para el precio? Entonces, va a depender mucho de lo que ustedes quieran realzar. En este caso, de repente, si ustedes lo miran de lejos, de repente el precio no resalta mucho. De repente están utilizando un muy buen precio, un precio competitivo, pero su precio no resalta mucho. Entonces, ¿qué deberían hacer? Deberían cambiar el tipo de letra que están usando o el tamaño también que están usando. Si quieren cambiar el tipo de letra, recuerden que tienen que seleccionar el elemento, en este caso la tipografía, que es esta, la seleccionamos y recuerden que cada vez que seleccionamos un elemento, esta pequeña barra de propiedades me va a decir qué es lo que puedo hacer con ese elemento. Recuerden, recuerden, y esto es muy importante, que no todos los elementos tienen necesariamente las mismas propiedades. Por ejemplo, si yo señalo el fondo, es decir, ahorita el lienzo que está detrás de todo, ese lienzo, se van a dar cuenta que acá me coloca ciertas propiedades. La primera propiedad que me coloca son los colores. ¿Correcto? Luego de esa propiedad, me menciona una propiedad más que es animar, que la vamos a ver más adelante, pero hace referencia más o menos a cómo quieren que se muestre la imagen cuando lo estás presentando, ¿no? Luego habla de la posición, y esto también es algo muy importante que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, poco a poco, solo estoy hablando de algunas cosas que tiene. Transparencia y bloqueo, que lo vamos a ver igual más adelante, tranquilos. Pero, por ejemplo, si nosotros presionamos ahorita el texto que acabamos de seleccionar hace un momento, nos vamos a dar cuenta que las propiedades que nos muestra ahora son totalmente diferentes. Bueno, no todas, pero algunas sí son totalmente diferentes. Es decir, en algunos casos, cuando yo, por ejemplo, selecciono el texto, me está mostrando primero la tipografía, es decir, qué tipo de letra deseo, ¿no? ¿Qué tipo de letra es la que yo deseo? Y me da toda una serie de tipos de letra que yo puedo usar, ¿no? Recuerden que todas las tipografías las pueden usar, de preferencia menos las que están así, ¿no? Con este logo de Premium. No lo usen. Bueno, creo que en su última configuración que parece de que ya está bloqueando, sí, parece que ya está bloqueando las tipografías que son Premium. Antes, tú podías usar estas tipografías.
No sé si pasa lo mismo con los demás elementos. Ya no sé si de repente ha habido una última configuración con Canva, ahora último. Pero em, los elementos premium tú los podías usar en tu diseño, por decirlo así, pero lo que no podías hacer era exportarlo. Se habrán dado cuenta de repente que había una forma un poco diferente de exportarlo, eh, que era de repente, bueno, yo les voy a mencionar algo, ¿no? Que de repente algunos hacían, ¿no? En este caso, las personas en algunos casos ampliaban esta imagen y tomaban una captura de pantalla con elementos premium. Entonces, de esa manera ya tenían elementos premium en una imagen que obviamente subían luego a redes sociales, ¿no? Entonces ya iba a depender mucho. De repente se habrá dado cuenta de eso Canva y habrá decidido en este caso ya bloquearlos, ¿no? Bien, volviendo a ese tema, em, en este caso el precio, como les decía, tiene que ir con otro tipo de letra, un tipo de letra un poquito más impactante, ¿no? Pueden colocar de repente tipos de letra negrita también para el texto, ¿no? Si se dan cuenta, de antes, voy a poner control Z, estaba con este tipo de letra. Lo que estoy haciendo es seleccionar el texto y cambiar el tipo de letra que está utilizando, ¿no? Y de repente esto le da otro tipo de presentación. El tamaño, si quieren agrandar o achicar, bueno, en este caso, como les mencionaba en la clase pasada, tienen esa propiedad ya en la segunda propiedad que vendría a ser el tamaño, lo pueden agrandar o lo pueden achicar. Si lo agrandan demasiado, el texto no entra, tienen que ampliar un poco esto, ¿no? Recuerden eso. La semana pasada hablamos justamente de los puntos en toda imagen y en elementos que habían, ¿no? Tienen por un lado, voy a hacer un zoom, tienen por un lado estos puntos que les permitía agrandar o achicar una imagen y por otro lado tienen esto de acá que les permite recortar, ¿no? En elementos gráficos les va a permitir recortar, como las fotos que acaban de ver, ¿no? Les va a permitir recortar. Pero recuerden que cuando estábamos hablando de texto, y nosotros intentábamos hacerlo ahí, no lo recorta. Lo que hace simplemente es cambiar la dirección de cómo está orientado el texto. Así que tengan presente eso, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, ahí ya editamos el texto, ya explicamos un poco las propiedades de la forma, aunque todavía no hemos profundizado mucho. Vamos a seguir hablando un poco más del texto. Ya vimos la primera propiedad, que en este caso es el tipo de letra. Ya vimos en este caso el tamaño de la letra, que lo podemos hacer de manera manual, ampliándolo desde el punto, o también lo podemos hacer de manera, por decirlo así, de manera mecánica, dándole clic, 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 clic a esta parte de acá. También podemos ver el color en este caso del texto. Podemos cambiar el texto en función a lo que nosotros deseamos. Podemos utilizar también de repente un verde, aunque la tonalidad de amarillo creo que va un poco mejor, pero lo podemos hacer. ¿Qué más podríamos hacer? En este caso, la opción de negrita y la opción de cursiva o itálica en algunos casos va a depender mucho de la tipografía. Quiero que entiendan de que no todas las tipografías necesariamente tienen negrita. No, hay algunas tipografías que de por sí ya son con negrita y no les puedes quitar eso. Y viceversa, hay algunas que son absolutamente normales y no les puedes agregar negrita por X motivo. Esas sí son algunas de las limitaciones que también podría tener Canva, ¿no? Pero en sí, las tipografías, cuando hablamos de tipografías en Word, en Excel, PowerPoint o en cualquier otro elemento que utilice este tipo de objeto, básicamente es así, ¿no? Entonces, aparte de esto, nosotros podemos ver la alineación. Básicamente lo que nosotros vemos a veces en Office, ¿no? En Word, en Excel o en PowerPoint vemos que existen alineaciones. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a hacia qué orientación deseas que esté dirigido el texto. En este caso, por ejemplo, bueno, acá tal vez no se aprecia tanto. Voy a agrandar este tipo de, voy a agrandar este tipo, o mejor voy a duplicarlo para que se pueda ver. Esta opción también la pueden hacer con cualquier elemento. Si ustedes señalan un elemento y van a la parte de acá arribita, tienen esa opción de duplicar. Le voy a dar un clic nada más para que puedan observar algo. Le voy a cambiar de color también para que se pueda observar diferente. Lo voy a poner así. Y voy a agrandar esto para que puedan observar lo que le voy a mencionar. Por ejemplo, en el caso de la alineación, si yo estoy tomando un elemento y yo en este caso le doy clic, ahí veo primero que la alineación está tirada hacia la izquierda, tal y como se muestra ahorita el texto. Si yo le doy otro clic, en este caso me muestra la alineación ya centrada y se puede observar en el pequeño icono que tiene. Si le vuelvo a dar un clic más,
me muestra la alineación tirada hacia la derecha. Básicamente lo mismo que nosotros observamos, como le decía, en algún programa de Office, de oficina, lo mismo podemos hacer acá. También podemos justificar. Ahora ustedes me dirán, sí, pero cuando justifica lo tiras a la izquierda. Sí, es correcto. Como el texto acá es pequeño, no se va a apreciar tanto la justificación. Si yo, por ejemplo, modifico esto y le voy a poner un texto un poco más grande, aquí creo que sí se va a apreciar un poco más. Entonces, y, por ejemplo, si yo voy a poner acá un enter para que se pueda observar otra cosa, voy a achicarlo un poquito para que se pueda ver. Por ejemplo, si yo tengo la justificación ahí, como acá he hecho un punto de separación, voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda observar. Ok, voy a bajarlo un poquito. Ya, por ejemplo, cuando yo hago la justificación, se nota de que la escritura que está acá me lo coloca a la misma altura, ¿verdad? Al final y al inicio, por decirlo así. Voy a colocarlo. Esto lo voy a achicar. Perdón, lo voy a tirar un poquito más hacia abajo. Ya, ahora sí, acá sí se aprecia bien. Ya. En la justificación es tal cual como está de repente, como ustedes lo han podido ver en Word. Si ustedes justifican, el texto se coloca tanto a la altura de la izquierda como la de la derecha. Es decir, se coloca de manera ordenada, por decirlo así. Si de repente lo tiran hacia la izquierda, solo va a ser eso, ¿sí? Si en este caso lo tiran hacia el centro, tanto el texto de arriba como el de abajo se van a centrar. Y si lo colocan hacia la derecha, obviamente todo va a ir tirado hacia la derecha. Esas son las alineaciones básicas que podemos encontrar en todo programa de repente de escritorio y que también Canva lo tiene. ¿Qué otra cosa podemos apreciar con el texto? Podemos apreciar también que tiene unas listas, que en este caso, bueno, lo voy a colocar así, unas listas. En este caso de repente hace referencia de repente a las viñetas que en algunos casos habían, ¿no? Que han podido ver también en programas de escritorio. Si ustedes le dan un clic, le señala como viñetas, ¿no? Y de repente si es que ustedes, a ver, voy a buscar un texto de ejemplo para que se pueda ver mejor, Loren. Ok, por ejemplo, cuando ustedes se han podido dar cuenta, cuando ustedes de repente tienen un título y de repente quieren hacer punto tras punto de repente lo que tiene, en este caso lo que acaban de mencionar, ustedes han visto que generan como viñetas, es decir, como que puntos o subpuntos de lo que quieren explicar o quieren decir, para que lo puedan ver así. Ahí está. Entonces, imaginemos que de repente esto de aquí es un título, que no les recomendaría colocarlo también aquí mismo. Yo les recomendaría colocar los títulos muy aparte del cuerpo del texto que lo que quieran representar, pero les estoy poniendo simplemente un ejemplo, ¿ya? Y de repente este primer punto lo quieren mencionar y este es un segundo punto que quieren mencionar. Las viñetas, al igual que de repente en los programas de Office, les va a permitir a ustedes hacer ese tipo de presentación, ¿no? De sección, punto uno, punto dos, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Pueden optar por hacerlo de esa manera con puntos, pueden optar por hacerlo con la numeración o pueden optar por quitar simplemente esa lista. Si ustedes quisieran, por ejemplo, separar esa sección de ahí para que se pueda apreciar mejor, voy a restablecerlo así. Si ustedes quisieran separar, tendrían que ir a otra propiedad que está justamente a la derecha de las viñetas, que es el interlineado. Es decir, qué tan separado quieren el texto para que se pueda apreciar. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran esto así y luego quisieran aplicarle viñetas, correcto, ahí se podría apreciar un poquito mejor, ¿sí? El título y los subpuntos que colocan aquí abajo. Es una manera también de presentar, en este caso, sus viñetas, ¿no? Entonces, hasta ese punto ya hablamos de tipografías, tamaños, color, los tipos también, que puede ser negrito, cursiva, que no van a estar presentes necesariamente en todas las tipografías. La alineación, en este caso que puede ser tirado hacia la izquierda, centrado, tirado hacia la derecha o justificado, esas cuatro tienen. Las viñetas, que en este caso nos ofrece Canva, que en este caso son simplemente los puntos o también las numeraciones que ofrece. Y también hemos visto el tema del espaciado, ¿ya? Una cosa es el espaciado en cuanto a interlineado, es decir, línea tras línea, cuál es la distancia que separa, y el otro es el interletrado. El interletrado, como ustedes intuirán de repente, habla del espacio que tiene que ver de una letra con otra. También lo pueden separar en Canva. Entonces, pueden hacer tanto la separación de las líneas o recortar el espacio que existe entre las líneas, como
el espacio que existe entre las letras. Si yo lo hago más grande, se van a dar cuenta que las letras se van a ir separando cada vez más y más. Si yo lo hago más pequeño, se van a dar cuenta que las letras comienzan a juntarse un poco más, ¿no? Igual sucede con el interlineado, ¿sí? Por otro lado, también podemos tener de repente en este caso lo que vendrían a ser los efectos, que también tienen que tenerlo en cuenta. Estos efectos de aquí, cuando nosotros seleccionamos la tipografía y seleccionamos los efectos, nos va a mostrar diferentes opciones. En primera instancia, ahorita está colocado en ninguno, es decir, para que no haga ningún tipo de efecto a la hora que muestra esto, perdón, estoy poniendo en animar, en efecto. Si nosotros le damos clic a sombras, por ejemplo, no sé si se percatan, pero se van a dar cuenta de que le genera unas pequeñas sombras al tipo de letra que le acabo de colocar, ¿no? Miren, está en ninguno, ahí, y aquí ya seleccionan las sombras. ¿Sí? Aquí seleccionan las sombras. Con las sombras también podemos tener diferentes propiedades. Una de las propiedades, por ejemplo, es el desplazamiento, es decir, en qué orientación tenemos las sombras. Si yo la desplazo un poco más hacia la derecha, podemos ver que las sombras comienzan a inclinarse o a tirarse un poquito más hacia la parte derecha inferior. Y si lo hago de la otra forma, veo que comienza a desaparecer. Entonces podemos jugar con las propiedades, en este caso que tiene, en este caso el tipo, la tipografía que estamos utilizando. La dirección, en este caso, ¿no? Podemos observar que las sombras pueden cambiar de orientación en función a cómo yo lo estoy colocando, ¿no? Si lo tiro hacia la izquierda, es como si la luz estuviera emitida en ese sentido, en esa dirección. Es como si la luz estuviera de izquierda, le da a las letras y me genera unas sombras tiradas hacia la derecha. Y viceversa, ¿no? Si hago lo mismo con esa misma propiedad tirada hacia la derecha, es como si la luz estuviera tirada hacia la derecha, les impacta las letras y me muestra una sombra que se ven en todas las letras de esa manera, ¿no? Lo voy a colocar así para que se vea, ¿sí? Entonces, así como estos efectos, van a haber otros efectos más, ¿no? Efectos flotantes. De repente le da esa intensidad al, al texto por detrás, ¿no? No sé si se percatan. Miren, le voy a quitar toda la intensidad y ahora le voy a colocar toda la intensidad, ¿sí? ¿Qué otros efectos podemos tener? De repente este de aquí, que es el desalineado. En este caso me hace una muestra del texto, es decir, mejor dicho, del borde del texto que nosotros estamos seleccionando. Ahora, igual, nosotros podemos cambiar de repente el grosor, en este caso que muestra, puede ser más delgado o puede ser más grueso. Ahora, este tipo de propiedades tienen que tenerlo muy en cuenta, se va más enfocado a los títulos o a las publicaciones que ustedes hacen en sus diferentes volantes de publicidad, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta de que en algunos casos van a necesitar de repente que el grosor de las letras sea menor y en otros casos obviamente van a necesitar que el grosor de las letras sea mayor. Entonces, van a encontrar muchísimas propiedades orientadas a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Podemos cambiar de propiedades y podemos seguir cambiando igual el grosor, esto, en este caso se enfoca ya en los contornos. En este caso no solo era el contorno, sino también si se percatan al color que tiene en el centro, porque en el centro le coloco un color más claro. En esta parte no coloco un color más claro. Lo que hace simplemente es colocar un grosor y, a ver, y un color, ay, perdón, un color diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá menciona tanto el color perdón, el grosor del borde, como que también el color que podemos utilizar. De repente queremos utilizar otro color, ¿m? De repente podemos utilizar ese. Entonces, en el tema de las propiedades de los efectos, vamos a encontrar varias cosas que de repente nos pueden ser útil a la hora de mostrar. En este caso, por ejemplo, en este título de acá que antes tuvimos, podríamos aplicar algo muy similar, ¿no? De repente, ¿qué queremos? Queremos un contorno y de repente el contorno lo queremos un poco más claro. Oh, perdón, bueno, acá está hablando del efecto, un ratito. Acá está. De repente lo queremos de esa tonalidad o de repente invertido, ¿no? De repente queremos
De un momento, ¿dónde está? Acá está. Contorno desalineado, perdón, desalineado es. Este de aquí, de un color de repente así, pero en este caso el color del contorno como que desalinea, ¿no? No va, no va. Es muy, uno que es muy delgado, entonces no me va a permitir hacer ese tipo de, así creo que podría ser mejor, ¿no? Con el contorno en color marrón y en este caso con la parte interna de color amarillo. Podría ser. Entonces, ustedes pueden adaptar sus títulos, en este caso de los diseños, dependiendo de los efectos que deseen dar, ¿no? Y dependiendo también de qué es lo que deseen mostrar a la hora de hacer su publicidad. A ver, denme un momento, quiero ver si es que... Ya, hasta ahí tenemos alguna pregunta o duda antes de continuar. Un ratito, denme un momento, un ratito, quiero ver qué es lo que muestro acá. Ok, ya. Entonces, muy bien, hasta ahí estábamos hablando entonces de, en este caso, los efectos que podíamos hacer en el tipo de letra. Recuerden, como les mencionaba, de que los efectos no solo van a estar enfocados a las letras, sino van a estar enfocados a otros tipos de elementos, que los vamos a ir poco a poco, vamos a ir viéndolos poco a poco. Ahora, para poder de repente verlo de una manera un poco más práctica, voy a necesitar que cada uno de ustedes comience a generar un diseño. No ahora, porque de repente el tiempo no les va a dar para poder generarlo y para que de repente lo puedan mostrar. Pero me gustaría de repente que para la siguiente clase ustedes intenten, no les voy a decir hacer un diseño desde cero, porque de repente para algunas personas se les va a hacer muy complejo, pero intenten hacer un diseño enfocado a un tipo de negocio que en este caso ustedes desean hacer, ¿no? Si no es la juguería en este caso que algunos mencionaron, soporte técnico, servicios, capacitaciones, no sé, preparación de algún tipo de platos o postres, lo que sea. Entonces, lo importante es ver qué tanto están aplicando más o menos lo que se está enseñando, ¿no? A modo de repaso también, porque la idea es que ustedes vayan practicando el usar Canva. Si ustedes no practican en este caso de repente en proyectos tal cual, propios, no van a poder aprenderlo y no van a poder de repente utilizarlo para otros tipos de situaciones, ¿no? Entonces, en esta clase, aparte de estas propiedades que solo estamos viendo ahorita solo enfocado a texto y que el proyecto no es necesario que esté concluido para la próxima semana, ojo, simplemente pueden presentar un avance con lo que se ha estado mencionando. Pero para esta sesión, lo que también les voy a enseñar es a que ustedes me puedan compartir el link de visualización de su proyecto. ¿Para qué? Para que de repente durante la semana me lo puedan estar enviando y yo pueda ver más o menos cuál es el avance que tienen, ¿no? O el fin de semana lo puedo ir revisando de manera general, a modo de que ustedes me van mostrando más o menos qué es lo que están haciendo. Me pueden mostrar dos cosas. Y acá quiero entrar a tallar algo. Bien, hasta ahí solo estamos viendo temas de letras, ¿sí? Hemos visto temas de fuentes, perdón, pero quiero que vean algo un poco más allá del lienzo antes de continuar con los elementos gráficos que vamos a ver. Cuando ustedes crean un proyecto, voy a hacer la demostración acá rápida. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la semana pasada dijimos que nosotros podíamos crear un proyecto acá, en crear un diseño. Voy a crear un nuevo diseño. Este nuevo diseño nos va a servir como ejemplo para que ustedes puedan hacer la presentación de su trabajo la próxima semana. Van a crear un diseño, van a ir de repente igual al post que tuvimos de antes, que era un post en horizontal para Facebook, ¿no? Que es el básico que hemos utilizado. Van a darle clic y van a escoger en este caso, el modelo de negocio que ustedes desean, ¿no? Supongamos, ya no vamos a hacer jugos, vamos a poner otro ejemplo, servicio técnico. Supongamos, ¿ah? Puede ser de otra cosa, no se preocupen. Bien, cuando ustedes le dan, recuerden en diseño y en la parte de acá de filtrar, servicio técnico, me van a salir un montón de plantillas.
Recuerden que las plantillas que tienen que utilizar son las plantillas que no dicen Pro, las plantillas que no tienen esa inscripción de Pro, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes tiene el Pro, normal, lo puede hacer, pero lo ideal es que lo intenten hacer con una plantilla así sencilla. Y de repente escoger alguna de ellas, ¿no? Supongamos voy a escoger esta de aquí. Lo que ustedes van a hacer a continuación, o sea, una vez que ustedes quieran hacer su proyecto, va a ser esto. Van a primero a darle clic a este botón de acá, que como les mencioné, lo que hace es duplicar el objeto que tú estás seleccionando en este caso. Ahora, como se percatarán, ahí el objeto en sí que está seleccionando es todo el lienzo. No está seleccionando solo una parte, está seleccionando todo el lienzo. Entonces, me va a hacer una hoja duplicada de todo el lienzo que era inicialmente del diseño original. Y lo que yo quiero que hagan ustedes es editar esta segunda hoja. Entonces, lo que ustedes van a hacer de repente, supongamos, va a ser de repente aquí cambiarle el tipo de letra, supongamos, o cómo se ve la letra. Pueden aplicar de repente algún efecto, ¿no? Que ustedes consideren que se ve mejor. Aquí tengan en cuenta, por ejemplo, que hay dos tipos de fondo, pero este fondo tira más para el oscuro. Como se tira más para el oscuro, deberían utilizar letras un poco más claras, ¿no? Bueno, el naranja puede hacer contraste más que nada porque la imagen en este caso tiene este naranja de acá, pero ustedes lo pueden ir modificando como deseen. Le pueden colocar un logo, si en caso de repente tienen algún logo de alguna pequeña empresa o algo que crean, o desean un logo, bueno, también podrían de repente acá colocar en elementos, en la parte de acá, segunda elementos, y acá poner, por Dime, ejemplo, hijo. eh, voy a silenciar un ratito. Bien, entonces, por ejemplo, podemos colocar ahí un logo, podemos colocar algo técnico y vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Yo les recomendaría, si van a buscar un logo, busquen unos recursos de repente y aquí de repente pueden encontrar algo, ¿no? Yo les recomendaría, supongamos, a ver, yo quiero este elemento de acá, supongamos. Lo inserto, lo selecciono y lo arrastro y lo despliego acá. De repente esto lo puedo colocar aquí. Obviamente no se va a ver bien porque es negro, entonces le tengo que cambiar el color. Como es un objeto, en este caso es un icono, también me despliega una serie de propiedades y una de esas propiedades justamente es el color. Lo puedo cambiar a un color blanco de repente o a un color diferente que yo crea conveniente. Supongamos de repente, no sé, logo amarillo, logo verde, podría ser y comenzar a, a modificar esto de aquí, ¿no? De repente esto lo tiro más para la derecha, de repente lo quiero hacer así, pero los colores tendrían que cambiar porque obviamente no lo puedo dejar con ese mismo color, ¿no? Entonces puedo ir jugando en este caso con las propiedades, por decirlo así, que yo vaya a tener. Lo que yo quiero ver más que nada es qué tanto cambian o qué tanto modifican o qué tanto le agregan de una plantilla original, que en este caso es lo que ustedes tienen, a una plantilla secundaria, que en este caso va a ser una plantilla que ustedes poco a poco van a editar. Y esto les va a servir a modo simplemente de práctica. ¿Por qué? Porque cuando de repente ustedes deseen, en este caso, hacer sus propias plantillas, porque se pueden hacer plantillas desde cero, o se pueden hacer, mejor dicho, diseños desde cero, ustedes ya van a tener una noción de qué elementos colocar, en qué lugares colocarlos y qué efecto aplicar para que de repente se pueda ver de una manera diferente. Y es ahí donde realmente se ve de repente si es que lo que están aprendiendo con Canva les sirve o de repente no les sirve, o simplemente es para una presentación y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero la idea es ver eso, familiarizarse un poco más con los elementos y con las propiedades que tienen cada uno de ellos. Entonces, basándonos en eso, voy a dejar una pequeña encuesta. En un ratito voy a pasar el link también de asistencia a medida para que puedan ir anotando. Voy a colocar una pequeña encuesta breve de referente a lo que hemos estado viendo. No va a ser tan compleja, no se preocupen. A ver, denme un momento. Voy a colocarlo acá en el chat de, de Zoom. Ingresan y colocan por favor su DNI para que puedan ir registrando su asistencia. Mientras, voy colocando la encuesta en WhatsApp para que la puedan responder luego. ¿Ya? Denme
unos minutos, aprovechando que ustedes van a registrar ahorita su asistencia. El DNI lo tienen que colocar en el link de la primera clase. Se refiere a la grabación. Creo que se la pasé se la pasé, si no me equivoco, por WhatsApp. Pero si no, a finalizar la clase, desde el número que le han escrito, para que se ingrese al grupo, les pide por favor la grabación de la primera clase para mostrarlo. Igual, voy a colocar el canal general para que lo puedan ir viendo con calma. El DNI lo tienen que colocar en el formulario que acabo de colocar hace un rato en, en este, en el chat. Revisen el chat y he enviado un formulario, un link de un formulario. Ingresen a ese link y registren su DNI ahí. Si tienen algún problema, si de repente tienen algún inconveniente con el link, me avisan para poderlos apoyar, ¿sí? Vayan rellenándolo despacio. Ahorita voy a hacer la encuesta por WhatsApp para que la puedan rellenar también. Denme un momento. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí, dígame. Solamente registramos con el DNI, ¿verdad? Sí, correcto. Solo Ah, ya. colocan su nombre de DNI, ya con eso yo tranquilamente puedo ver qué personas están acá. Igual, aparte de obviamente del link, yo voy a colocar preguntas y voy a ver qué tan atentos están, ¿no? Y aparte, el trabajo de la próxima semana sí es para todos, o sea, cada uno va a trabajar de manera individual. Pensaba hacerlo grupal, pero de repente los voy a complicar un poco más. Mejor que sea de manera individual, como los estoy mencionando, cosa de que ustedes lo van practicando poco a poco, ¿no? Igual les va a servir a todos. Y no se preocupen por el diseño, o sea, a las finales es el tema de cómo lo van realizando, ¿no? Igual siempre van a haber fallos. En algún diseño nunca hacemos un diseño perfecto, siempre por ahí ocurre algo, entonces tenemos que volver a revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que poco a poco, no se preocupen. Muy bien, profesor. Gracias. Profesor, disculpe una pregunta. Hace un momento acabo de escuchar que usted dijo que elijan una plantilla pero no pro. Quisiera saber el por qué no. Lo que pasa es que la mayoría de personas no va a poder acceder a las plantillas Pro, porque para las Pro obviamente tienes que pagar una suscripción. Entonces, como la mayoría no va a poder optar por eso, la recomendación sería optar por una plantilla sencilla. Ahora, si de repente alguno de ustedes cuenta con alguna plantilla Pro, no hay ningún problema. Pero, o sea, si tienen una suscripción, no hay ningún problema. Pero lo que sí deseo ver es ambas cosas, ¿no? Tanto cómo es la primera plantilla y tanto cómo es lo que ustedes están diseñando, le están agregando o están modificando o cómo están cambiando ese diseño original. Ah, ok, está bien. Ujú, Otra pregunta, profesor. Como yo recién he iniciado desde hoy, por sí, eso le hacía la pregunta, ujú, es de que desde la clase anterior, que ha sido el sábado 13, ¿se ujú. está comenzando desde cero? Sí, hemos Sí, para las incluso, personas que no tenemos noción de nada, estamos en cero, ujú, es desde cero entonces. sí, porque incluso explico cómo registrarte, cómo acceder a Canva. Hacemos justamente la parte inicial de esa plantilla que acabo de explicar hace un momento. Vimos Ujú. 4 elementos de toda esa plantilla y comenzamos a ver uno a uno, pero lo vimos de manera rápida, de manera genérica. ¿Por qué? Porque como están viendo ahorita, solo estoy tomando tipografías y nos damos cuenta que hay varias propiedades que ver. O sea, hay bastantes en realidad. Y si yo me voy a detener a de repente verlo uno por uno, va a ser un poco tedioso para todos escucharme hablar. Y yo prefiero de verdad que más que escucharme hablar, que lo hagan. O sea, que lo practiquen y que vayan perdiendo el miedo poco a poco a Canva. Como les mencioné en la clase anterior, es una herramienta muy intuitiva, es decir, a través de estas plantillas te va a ir mostrando qué propiedades tiene cada elemento y con la práctica a las finales lo vas sacando, ¿no? Tú solito. Entonces, esa es la idea. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. Ya, acabo de enviar una encuesta por WhatsApp para que lo puedan revisar. Si revisan el grupo, ahí se van a dar cuenta que hay una encuesta. Lean bien la pregunta y responden. De esa forma también voy a saber cuántas personas ahorita están activas, más que nada. Entonces,
¿Tuvieron problemas para todos rellenaron el formulario? ¿Hay alguna persona que no ha podido rellenar el formulario por X motivo? ¿Me confirman, por favor? Ojo que a las personas que están respondiendo, les voy a preguntar el por qué. ¿Ah? A ver, vamos a ver quiénes están respondiendo. Mm, Uy, el problema es que acá no están con el mismo nombre, tal cual. A ver, ¿quién es Diony? ¿Quién es Diony? ¿Alguien está aquí? ¿Diony? ¿Dionisio? ¿Dionisia? No sé. Dionisia. ¿Puedes activar el audio de Dionisia y decirme por qué? Si no puedes activar el audio, me lo puedes escribir, a forma de más o menos enterarme un poco. En el caso del PNG, bueno, cuando tú la agrandas, igual que como una PNG, si tú la agrandas o la achicas, claro, se deteriora la imagen, se pixelea. Pero ¿qué sucede aquí? En este caso, en la pregunta específica, estábamos hablando de cuál de las siguientes alternativas no es una propiedad de la tipografía en Canva. Hay que mencionar que la tipografía hace referencia al tipo de letra que estamos usando. Es decir, tipografía es esto de aquí. No sé si se logra, creo que sí se logra ver la pantalla, ¿verdad? Esto de aquí, esta parte de aquí. Todo esto es tipografía. Esta parte de acá, esta letrita que está dentro, también es tipografía. Toda letra es tipografía. Ahora, lo que la pregunta indica es, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una propiedad de la tipografía? Y dentro de las alternativas tenemos color. ¿Las tipografías pueden tener color? Es decir, ¿las letras pueden tener color? Sí, Sí, correcto. Pueden tenerlo acá. Color de texto, dice. Acá nosotros podemos Sí, cambiarle el tipo de color de texto que tiene. ¿Qué más dice? Dice el tamaño. ¿Podemos cambiar el tamaño de la tipografía de las letras? también, sí. Correcto. Si lo agarramos de acá, podemos agrandarlo o podemos achicarlo o también podemos hacerlo en esta parte de aquí, ¿verdad? Uy, así es. perdón. Podemos agrandarlo o achicarlo. ¿Podemos cambiar su alineación de la tipografía? También ¿Cómo? ¿A qué hace la, referencia la alineación? de repente, por ejemplo, si ahí en esa imagen, profesor, está, la alineación la podemos de repente cambiar de su lugar en donde se encuentra, ¿no? Esa alineación del texto que ahorita estoy seleccionando, ¿hacia dónde está apuntando? O hacia dónde está direccionado, por decirlo así. ¿Alguien lo distingue? Hacia la Um, izquierda. Va hacia la de, pues, bueno, está en el centro, derecha. Exacto, está hacia la derecha. Ujú, Exacto, está hacia la derecha. Si yo, por ejemplo, le doy acá, o simplemente, miren, voy a sombrear esa parte de ahí, ni siquiera le voy a dar clic, solo lo voy a mantener ahí el ujú, mouse, nos vamos a dar cuenta de que ahí mismo dice alineación. ujú. Es decir, si yo le doy un clic más, se cambia hacia la izquierda, Al centro, ¿verdad? al Y si ujú, yo le vuelvo a dar un clic, se justifica. Bueno, en este caso ya estaba justificado. Si yo le vuelvo a dar otro clic, y si yo le vuelvo a dar otro clic, se centra, ya está centrado acá. Nos muestra cuál es la alineación que tiene en ese momento. Si yo le vuelvo a dar clic acá, otra vez me lo tira hacia la derecha. Entonces, derecha. es correcto. Tiene color, tiene tamaño y tiene alineación. Sin embargo, la imagen PNG no es una propiedad, no es una propiedad directa, por lo menos, de la tipografía. Lo que es simplemente es En un formato. formato de imagen, correcto, es un formato de imagen. Entonces, tenemos que entender bien eso. ¿Por qué? Porque como les mencioné al inicio, nosotros tenemos estos elementos de acá que siempre los vamos a ver. Justo lo que les mencioné hace un momento, la tipografía, y acá les pongo un wow, es el tipo de letra que existe, es la denominación que le colocan, el tipo de letra. Pueden ser de varios tipos, pueden ser de varios tamaños, de varios colores, incluso pueden tener efectos o diseños, como hace un momento vimos, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Voy a colocar una pregunta de acá un ratito más, poco antes de finalizar la clase para que Profe, todos... crea imágenes en fondo blanco entonces. Perdón, perdón, perdón. Crea imágenes con fondo blanco. ¿Cuál? ¿El formato PNG? Sí. Sí, es correcto.
Pero hay que tener en cuenta algo. Ahí vamos a ser un poquito ambiguos. En realidad, sí, el formato PNG es este formato de acá. ¿Se acuerdan de la imagen que hace un ratito? Voy a eliminarla para que también podamos ver cómo colocar imágenes. Miren, bueno, estas imágenes también son PNG, pero quiero que observen algo. Hace un momento justo vimos 4 imágenes que estaban en una carpeta que yo tenía. Y yo les decía que esta imagen de acá es una imagen PNG, que si bien es cierto se aprecia de repente, solo se observa la silueta de la señorita, pero no se observa un fondo como tal, ¿no? Parece que no tuviera fondo, o bueno, como yo tengo ahorita el fondo oscuro, mi Windows está en color oscuro, para que no me dañe la vista, entonces, si yo lo agrando, si yo, perdón, lo abro, lo observo, me voy a dar cuenta que no tiene fondo, ¿no? Y si esto yo lo traslado a Canva, si esto de acá, por ejemplo, yo lo arrastro, voy a arrastrarlo hacia Canva, miren, estoy que lo arrastro, estoy que lo selecciono con el clic izquierdo y estoy que lo llevo poco a poco hacia Canva y lo pego acá o donde quiera, pero tiene que ser dentro del lienzo o en la parte de acá que me dice, miren, acá incluso me dice, suelta el archivo para subirlo. Archivos en estos formatos que están acá es lo que me permite. Imágenes en estos archivos que está acá es lo que me permite. Videos en estos formatos y audios en estos formatos. Tienen que tener muy en cuenta qué formatos están usando. Si yo lo suelto, simplemente, tengo dos opciones. O lo suelto acá o lo suelto acá. Ahorita vamos a ver. Voy a soltarlo simplemente acá. Voy a observar que este circulito de acá se va a comenzar a rellenar como si lo llenara de agua. ¿Eso qué me da a entender? Me da a entender que está cargando y que cuando ya no me figure eso, significa que el archivo en sí ya lo tengo en la nube de Canva. Es decir, ya lo tengo guardado en mi cuenta de Canva, por decirlo así. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta imagen? Pues si yo la selecciono, se me va a colocar directamente la imagen sobre el lienzo que yo estoy trabajando en ese momento. Entonces, voy a borrar esta imagen que está acá. Vamos a ver si lo puedo borrar. Ya. Voy a colocar, bueno, este recuadro también lo vamos a ver más adelante. Voy a arrastrar esta imagen acá y nos vamos a dar cuenta que tal y como dijimos hace un momento, esto de aquí no tiene fondo. Se puede apreciar. Ese vendría a ser el formato PNG, pero sucede algo y algo un poco interesante. No siempre los formatos PNG van a tener transparencia. Si ustedes supongamos, miren, esto de aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, todo está lleno, está llenecito de objetos, ¿verdad? Incluso tiene un fondo. Si yo esto de repente lo deseo exportar, es decir, si este proyecto que yo tengo acá ya lo deseo tener en mi computadora o de repente lo necesito en un archivo para subirlo a Facebook o a WhatsApp o a donde sea, lo que yo tengo que hacer es el siguiente paso. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero les voy adelantando bajo la pregunta que me acaban de hacer hace un momento. Por ejemplo, si yo le doy a compartir, voy a observar que hay diferentes opciones. Puedo agregar a personas para que trabajen conmigo, perdón. Puedo agregar a personas, puedo obtener un link de enlace para que las personas también puedan ver mi trabajo. Puedo hacer publicidades directas, pero acá hay una opción directa que me dice descargar, ¿no? Si yo me voy a la parte de abajito, hago un scroll, recuerden que el scroll es la bolita que está en el centro del mouse, si hago un scroll hacia abajo o si directamente desde acá, desde esta barra de desplazamiento, la tiro hacia abajo, observo que hay una opción que dice descargar. Voy a descargar, voy a descargar esto. ¿Y acá qué me dice? Me dice que está en formato PNG. Correcto. ¿Yo lo puedo descargar en formato PNG? Sí, puedo descargarlo en formato PNG. Pero ¿qué sucede? Cuando yo descargue esto, acá me indica qué páginas deseo descargar, porque hay dos páginas, recordemos, esta de aquí y esta de aquí. Yo voy a cambiar esto solo para fines de esto. Voy a deseleccionar, es decir, voy a quitar la selección y solo voy a seleccionar la segunda. ¿Ya? No se preocupen si se están mareando porque de ahí lo vamos a ver con calma. No se preocupen, solo lo estoy haciendo de manera demostrativa. Le voy a dar a hecho y le voy a poner a descargar. Voy a esperar un momento a que se comience a cargar y me dice que mi descarga o que la descarga ya ha sido efectuada. ¿Sí? Yo le voy a dar un clic a esta imagen que se acaba de descargar, que como se percatan, si yo veo esto, estos son los archivos que se han descargado. Si yo le doy clic, voy a darme cuenta que literalmente tengo mi diseño que acabo de hacer en Canva, ya lo tengo en imagen, ya lo tengo en mi computadora. ¿Sí? Ya lo tengo en mi computadora. Pero pasa algo. Esto está en PNG. De acuerdo a lo que me ha dicho Canva y de acuerdo a lo que voy a revisar de repente acá, voy a copiarlo y voy a pegarlo un ratito. Voy a
a ponerlo en una carpeta sola para que se pueda apreciar. Denme un momento, por favor. A ver, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá para que lo puedan ver. Ok, esto es lo que yo acabo de descargar. Pero miren, si yo mantengo ahí el mouse, me dice tipo de elemento archivo PNG. Ahora, acá es algo muy importante. Profe, pero ¿por qué sale PNG si el PNG es este? Sí, tal y como revisamos al inicio de la clase, nosotros dijimos esto. Dijimos esto de aquí, para que se pueda ver más grande. PNG, esta parte de acá, PNG, admite transparencia, admite. O sea, eso no quiere decir que únicamente es transparencia, simplemente que el formato admite que haya transparencia. Profesor, ¿puede ser entonces que la figura o la foto, la imagen sea un cuadrado o un rectángulo como una foto y que sea PNG? Sí, puede ser, pero también puede darse el caso, como lo mencionamos hace la semana pasada, por ejemplo, este formato que dice PNG, si se percatan, el fondo es transparente. ¿Puede ser así también? Sí, puede ser así. O esta imagen de acá, que también, ese fondo es transparente. Entonces, el PNG no solo van a ser necesariamente imágenes recortadas, como las que acabamos de mencionar hace un momento, como la que está acá, sino que también puede ser un formato que sea un cuadrado. Solo nos indica que el formato puede admitir, en este caso, ese tipo de efectos, ¿no? De transparencia, ¿sí? Tatiana Díaz creo que ha levantado la mano. ¿Tienes alguna pregunta de repente con respecto a esto? ¿O Ah, respecto a no, algo? profesor, justo quería comentar sobre la pregunta que había hecho en el grupo de WhatsApp, ¿por qué no imagen PNG? Porque, Ah, bueno, es un formato, ¿no? Por eso claro. quería comentar. Claro, porque estábamos hablando exclusivamente, o bueno, habíamos hecho mención, creo que lo puse incluso, creo, en mayúscula, había puesto dos cosas en mayúscula. Puse el no en mayúscula para que tengan en cuenta eso, y también puse en mayúscula tipografía, justamente para hacer referencia a eso, porque vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, de que van a haber, bueno, como ya les mencioné, van a haber varios objetos que van a tener diferentes tipos de propiedades. Ahorita solo nos hemos centrado un poco en lo que son las tipografías y que incluso la tipografía no solo a nombre de títulos, sino también a nombre de cuerpo de lo que tiene nuestro diseño, que en este caso vendría a ser una descripción un poquito más grande que el título, ¿no? Una descripción detallada de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, bien, entonces ahí haciendo respuesta más o menos a los que nos comentó del formato PNG que admite transparencia, sí admite transparencia, pero tenemos que tener cuidado en Internet porque cuando buscamos a veces formatos en PNG en Google, nos pueden salir imágenes literalmente con el fondo que parece que fuera transparente, pero no fuera. Y que la semana pasada incluso tuvimos problemas con eso. Tuvimos que entrar a la misma página de inicio, en este caso lo que ofertaba era las imágenes en PNG para poder descargar ese formato. Pero la previsualización de esa imagen en Google se veía como una imagen, como tal cual. Esta imagen como si tuviera transparencia, pero no era así. Era para que más o menos tengan en cuenta eso. Entonces, hasta ahí ya vimos tipografías, espero que para la próxima semana lo puedan hacer, ¿no? Si me quieren enviar el link, lo único que tendrían que hacer en este caso es van acá a compartir, ponen aquí cualquiera que tenga el enlace, vuelvo a repetir para que lo puedan ver en la grabación, porque esto lo van a necesitar ver de todas maneras. Van a compartir, le dan clic. Luego van a esta sección de acá que dice enlace para trabajar en equipo. Aquí abajo hay un checklist para que ustedes desplieguen. Le dan un clic y van a la opción que diga cualquiera con el enlace. Le dan clic ahí. Luego le pueden dar opción acá. Eso ya va a depender de ustedes. Yo tampoco no quiero editar nada, así que no se preocupen. Le pueden dar solo a ver. Y eso es muy importante mencionarlo. Sí nos va a alcanzar el tiempo. Y aquí quiero hacer mención a algo y de repente esto es algo que va a abordar otros temas como es el trabajo en la nube. ¿Ya? Eh,
de repente no lo tienen, algunos de repente no lo tienen muy bien mapeado, pero existen trabajos en la nube. ¿Qué es un trabajo en la nube? Es un trabajo que está, digámoslo así, en una cuenta que nos puede pertenecer a nosotros y que tiene un almacenamiento específico para nosotros. Supongamos, ¿quiénes tienen cuentas de nube? En este caso, los servicios más comunes que nosotros usamos y que en algunos momentos desconocemos. Google, todas las cuentas de Google tienen nube. Si no me equivoco, creo que tienen 15 gigas de espacio. ¿Qué otras cuentas tienen nube? También tiene OneDrive o Hotmail o Outlook, como lo quieran mencionar, porque le pertenece igual todo a Microsoft. Igual, en el caso de ellos, no recuerdo si son solo 5 gigas los que ofrece de nube o también son 15. Ahí estoy dudando un poco. No sé cómo serán sus últimas políticas de Microsoft. Esa es otro servicio de nube. Otro servicio de nube, Canva. Canva también tiene su propio servicio de nube que, como explicamos en la primera clase, ofrece 5 gigas gratuitos. Otro servicio de nube conocido antiguo, Dropbox. Y así sucesivamente hay otros servicios de nube que pueden usar. ¿Qué nos va a permitir la nube? De manera rápida y sencilla, poder acceder a archivos que tenemos en ese destino, en esa carpeta específica que está en Internet, en nuestra cuenta para ser más específicos. Nos permite entrar a diferentes archivos, por ejemplo, supongamos documentos, nos permite ingresar a hojas de cálculo, nos permite entrar a presentaciones y algunos otros archivos que nosotros guardemos en ese espacio. Entonces, dentro de eso, ¿para qué sirve la nube aparte de poder acceder? Nos va a permitir muchas veces compartir nuestros trabajos. Nos va a permitir a nosotros de repente agarrar nuestro archivito que hemos tenido, que hemos hecho, y permitirle el acceso a otras personas para que lo miren, que es como este caso, la opción de ver, para que lo puedan comentar también de repente, en este caso, si una sugerencia, algún cambio, algo, para que lo puedan comentar, o para ver y editar. En este caso, editar, ahí sí tienen que tener mucho cuidado, porque cuando ustedes le dan permiso a la persona para ver y para editar, la persona literalmente o te puede ayudar haciendo un trabajo colaborativo o no te puede ayudar, es decir, te puede de repente eliminar el archivo sin querer o con intención, una de dos. ¿No? Me ha sucedido antes con algún compañero que también lo he explicado, así que hay que tener un poquito de cuidado a quién le compartimos los archivos o la información que tenemos en la nube. En este caso, en mi caso, para que ustedes me puedan presentar solo su trabajo, les recomendaría solo hacerlo con ver. Copian este enlace, copian, le dan clic a este botón que dice copiar enlace y ese enlace que ya está copiado me lo pegan en mi grupo, perdón, no en mi grupo, perdón, en mi chat privado de WhatsApp y me lo envían. Y por ese medio yo voy a poder acceder para ver más o menos cuál es el trabajo que están desarrollando. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy a hacer un review rápido. Entro en la parte de acá, entro una vez que ya tenga mi diseño hecho y avanzado, y yo lo voy a poder ver todos los cambios que ustedes efectúen luego. Le voy a dar a compartir, clic, luego le voy a dar clic a esta opción de acá porque va a estar seleccionada en esa primera parte. Le voy a dar clic y le voy a ir a cualquiera con el enlace. Y por último voy a cambiar esta otra opción de acá a la derecha y le voy a dar a ver. Luego voy a copiar este enlace, le doy un clic a ese botón de moradito y ese link que acaba de copiar lo voy a pegar, control V, o también lo pueden hacer así con clic derecho y pegar. Y bueno, la persona en este caso que está accediendo, que voy a ser yo, voy a poder ver de repente el archivo que en ese momento han editado. Esa es la idea, ¿sí? Ahí tienen alguna duda, pregunta, algo. Si igual no les quedó claro, lo van a poder ver en la repetición que voy a editar, espero entre hoy y mañana, y se los voy a igual enviar para que ustedes la puedan ver poco a poco, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí para ver cómo Profesor, pueden? una Sí, consulta, por sí, sí. ejemplo, para editar, ¿no? Puedo también, si deseo, cambiar el color del fondo, si se puede hacer eso también. Sí, en Sí. este caso, para la edición que ustedes van a presentar, pueden en este caso editar el fondo, pueden editar la imagen, pueden agregarle formas, pueden cambiarle el tipo de letra, pueden hacer lo que ustedes deseen, lo que esté a su alcance, lo que hemos visto y lo que no hemos visto. Sí, el envío que me hacen por WhatsApp, háganlo a mi personal, no lo hagan por el grupo, porque si no todos van a ver su diseño.
A mí me gustaría ver cuál es la creatividad de cada uno que tienen ustedes. Les recomendaría mucho de repente por ahí ver algunas ideas en YouTube o en el mismo Google de otros diseños y tomar esa idea e intentar replicarla. ¿Ya? A las finales, siempre, muchas veces los diseñadores no suelen necesariamente innovar en temas del diseño. Lo que suelen hacer a veces es ver qué hay en otros diseños que lo pueden integrar a su propio diseño, a su modo o muy similar a lo que han hecho, pero obviamente cambiándole algunas cosas, ¿no? No lo suelen dejar tal cual porque a veces no se aprecia tanto, ¿sí? Entonces les recomendaría hacerlo así como les estaba mencionando. ¿Tienen alguna duda referente al cómo he compartido o de repente qué otros elementos pueden Profe, ponerle? disculpe. Sí, dígame. En este caso, bueno, nos sugiere en todo caso que creemos nuestra propia cuenta en Canva Ujú. para poderlo ya enviar el trabajo que usted está solicitando. Sí, correcto. Disculpe usted, pero el problema que yo tendría es, la máquina es de mi hija. No hay problema, porque lo único que necesita de la máquina de su hija es acceso a Internet. Es decir, em, supongamos, usted de repente tiene, o su hija de repente utiliza un navegador, porque hay varios tipos de navegadores. Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahorita dos navegadores. Estoy utilizando Google, que es el que a veces la gente comúnmente utiliza, y yo utilizo otro navegador que es Brave. Si de repente su hija tiene configurada sus cuentas en Google, puede cambiar eso. O sea, puede agregar una cuenta más. En este caso, le recomendaría agregar la cuenta que tiene usted, crear una cuenta, en este caso, eh, con su cuenta de Canva y trabajarla. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en hacer el diseño? Yo estimo de repente que tranquilamente máximo en una hora lo puede acabar o puede avanzar por lo menos. No, no les voy a pedir que de repente me entreguen un diseño ya terminado porque entiendo de que muchos de ustedes trabajan y tienen ocupaciones, etcétera. Pero lo que sí me interesaría ver es el avance que tienen y que de repente a medida que, porque todos nos podemos equivocar, ojo, a medida que de repente nos equivoquemos, aprendamos de eso y podamos solucionarlo para un siguiente hecho. No lo voy a evaluar como tal. Ojo, no, este curso no está hecho para ser evaluado. ¿Por qué? Porque a veces la evaluación conlleva que la persona o se sienta mal al hacer un diseño de repente que no es tan, se ve tan bonito o de repente cabe esa incertidumbre de que si estoy aprendiendo o no. La idea no es aprobar con un examen, simplemente la idea es ver qué tanto han aprendido durante las capacitaciones que se han podido hacer. A mí me interesa mucho más eso, que aprendan, o sea, que vayan quitándose las dudas poco a poco a medida que ustedes practican. Eso es lo que me interesa a mí. Ok, profe. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna otra duda, pregunta, algo referente al curso que acabamos de hacer? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Si quieren ver el tema, si quieren agregar imágenes, recuerden que, bueno, voy a agregar otra imagen. Seleccionan la imagen, la mantienen presionada. Puede ser, por ejemplo, este es PNG, perdón, JPG creo. La mantienen presionada y la dirigen hacia donde está Canva. La sueltan y si supongamos que quieren insertarla, simplemente le dan clic y ustedes ya pueden editarla. Pueden agrandarla, pueden achicarla, pueden rotarla. Bueno, no sé, va a depender, ¿no? Acá hay un botón para rotar. Hay un botoncito que tiene esas flechas hacia arriba y hacia abajo, bueno, medio en curva, para que ustedes puedan rotar los objetos. Entonces, va a depender mucho a ustedes cómo quieran mantener su diseño, ¿no? Para imágenes es eso. Para PNGs ya les expliqué cómo los elementos que van a poder utilizar los van a poder ver acá, en la parte de elementos. Si le dan dos veces clic, porque la primera de repente les va a llevar simplemente a lo que acaban de hacer, van a ver diferentes tipos de elementos. Van a ver figuras, van a ver formas, van a ver recursos, van a ver stickers, incluso que también le pueden colocar a su imagen, ojo, a su diseño. Le pueden colocar stickers. ¿Por qué? Porque Canva no solo te permite de repente hacer diseños estáticos, sino de repente también te permite hacer pequeños videos, que fue lo que también creo que explicamos en la primera clase. Entonces, en este curso, como son solo 4 semanas, no sé si nos dé chance hasta poder llegar hasta ese punto. Vamos a intentar.
pero lo ideal es poder hacer que tengan por lo menos la base para poder saber cómo poder trabajar con los demás elementos. Eso es lo que se busca a las finales, ¿sí? Bien, para no extenderme tanto, para tampoco no robarle mucho de su tiempo, espero que haya podido quedar claro algunas cosas. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo avisan por WhatsApp, por mi Profe, en el personal. transcurso del día puede ser para enviarle la... Si gustan hoy día acabarlo o si gustan hoy día avanzarlo todo lo que puedan, háganlo y me lo envían. Yo durante la semana, no necesariamente hoy día, pero durante la semana lo voy a revisar y espero también darles un pequeño feedback, si no es por interno, de repente a nivel general, pero voy a intentar hacerlo por interno. A las finales de los 50 creo que estamos participando más que 30 o 25 directamente, así que no va a ser tan complejo revisar 25 o 30 links y comenzar a hacer un pequeño feedback ahí pequeñito de lo que se puede mejorar o de lo que está muy bien, ¿no? Porque puede ser que algunos de ustedes también lo hagan un diseño muy bonito y está muy bien. Me pondría muy contento, ¿no? ¿Alguna otra duda, Pro- pregunta? Profesor, disculpe, durante la semana podemos enviar, ¿verdad? Sí. El diseño para que usted lo pueda revisar. Sí, les recomendaría hacerlo en el mejor de los casos antes del miércoles para que me dé un tiempo de poderlo revisar con calma y poderles hacer el feedback. O sea, hacerles la retroalimentación de lo que están avanzando, lo que están haciendo. Lo importante a Ah, los ok. finales, como les repito, es que ustedes hagan la mayor cantidad de proyectos que puedan. Es más, ni siquiera lo necesitaría dejar tal vez como una actividad, sino que lo que me gustaría más de ustedes es que ustedes mismos comiencen a aplicarlo, no en uno, sino en más plantillas. Inicialmente en plantillas. No les voy a decir hagan un proyecto desde cero, porque sí es un poquito más complejo y lleva más tiempo. Pero si lo hacemos inicialmente con plantillas, nos vamos a ir adaptando y vamos a ir recordando a la tipografía, le puedo cambiar el color, el tamaño, la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo puedo hacer con los colores, el lienzo, los fondos, las líneas, los patrones o las imágenes, no, etcétera. O sea, la idea es que ustedes los vayan explayando poco a poco y vayan perdiendo ese miedo a utilizar Canva. ¿Sí? ¿Todo Profe, claro? Sí, dígame. agradecerle, profe, que nuevamente por el WhatsApp envíe su correo o a dónde le vamos a remitir para algunos que todavía Mm, mm, andamos perdidos, como dice, en ciertas cositas, ¿no? sí, no hay Pero, problema. Sí, lo voy a volver a enviar, voy a dejar mi número, aunque igual les estoy escribiendo por ese mismo número que les estoy escribiendo el WhatsApp, que estoy dejando las encuestas y todo. Por ahí mismo me pueden enviar el link. Si prefieren hacerlo por el correo, les voy a dejar igual mi correo personal para que ustedes me puedan escribir sin ningún problema, ¿no? Bien, voy a cerrar la sesión para evitar de repente extendernos un poquito más de lo debido, para no quitarles tiempos a todos ustedes. Espero que haya quedado todo claro o por lo menos la mayoría de las cosas. Igual con la grabación de repente van a poder ir viendo algunas cositas que de repente por ahí se nos escaparon y dudas para la siguiente clase, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Sí, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos.